Ahora vamos a comenzar con la programación en Excel, ¿ya? ¿Qué sucede? Bueno, aquí en Excel ustedes tendrían que ver el número de tanteo. Vamos a colocar número de iteración, y luego ir viendo cuánto vale cada una de las variables. En este caso nosotros vemos que tenemos de variables f, tenemos ca, cb, cc, y tenemos por último lo que ya llegaría a ser el valor del error absoluto y el valor de la tolerancia. El valor de la tolerancia. Ya, vamos a colocar así. Tolerancia. Y todo esto. No sé cuántas iteraciones vayamos a hacer. Entonces vamos, aquí debería ser una iteración, dos iteración, tres iteración y así sucesivamente. ¿Qué pasa? A ver, tratemos de darle sentido a lo que vamos haciendo en el diagrama de flujo y lo tenemos que relacionar a lo que vamos a hacer en Excel. ¿Qué sucede? Primero tenemos que darnos cuenta de que la tolerancia nosotros la definimos como un valor de 0,001. 0,001. Y comenzamos. Nosotros partimos de dando un valor de f. O sea, yo puedo dar cualquier valor de f. Pongámosle que yo diga que f vale, no sé, 100, digamos. F vale 100. F vale 100. Entonces estoy dando yo el valor de f. Y aquí va a empezar a correr el problema. Va a empezar a correr el problema. Yo le doy el valor de f y empieza. Lo primero que va a hacer es calcular el valor de CA, dice. Porque yo asumo de que voy a entrar al ciclo porque mi error, yo había dicho que inicialmente es mayor que mi tolerancia. Entonces va a comenzar el ciclo. Comienzo. En primer paso voy a determinar el valor de CA. Y CA va a ser igual a F sobre F más 500. Entonces CA va a ser igual a F sobre F más 500. Entonces acabo de determinar el primer valor de CA. Después, ¿qué dice? Pasamos a encontrar el valor de CB. Y CB va a ser igual a 0,9 sobre 200 por F. 0,9 sobre 200 por F. Y encontramos el primer valor de CB. Y luego, bueno, no hay necesidad de que encontremos CC porque CC es constante, dice, ¿no? CC vale 0,9. Y finalmente, el error, o bueno, aquí tendremos que encontrar F corregida y luego recién los errores. F corregido, o bueno, F corregida va a ser igual, empezamos, 500 por CA, entonces sería 500 por CA, menos 200 por CB, 200 por CB, dividido entre CB. Entonces me salió un valor de F corregida, me salió un valor de F corregida. Una vez tengo el valor de F corregida, voy a pasar a encontrar el valor del error. Y el error va a ser igual a la F tanteada menos la F corregida. Entonces veo que, fíjense, ¿no? La diferencia entre una y la otra es 114. Si bien aquí me salió positivo, yo no puedo esperar que siempre me vaya a salir positivo. Entonces, como a mí me interesa, lo que sí me interesa es el error absoluto, entonces voy a calcular el absoluto de ese error. Y esto es lo que me compara a mi tolerancia. Me fijo, ¿cómo es mi error en función de mi tolerancia? ¿Mayor o menor? Voy otra vez acá. ¿Es mayor o menor? La tolerancia, perdón, el error es mayor o menor que la tolerancia. ¿Cómo es? Me avisan. Es mayor, ¿no ve? Entonces, como el valor del error es mayor, yo tendría que empezar de nuevo el ciclo. Y ahora mi nuevo valor de f, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi antiguo valor de f menos ese error. Y vuelve a empezarse. ¿Ya? Vuelve a empezar. Lo mismo. Voy a encontrar el nuevo valor de CA
Voy a encontrar ahora CB, CC se mantiene, y voy a encontrar el nuevo valor de F1. Y a partir de ese valor de F1 encuentro el error y encuentro el error absoluto. Otra vez me pregunto, ¿cómo es ese error absoluto en función de la tolerancia? ¿Es mayor o menor? Ah, es mayor. Entonces, otra vez, vuelvo. Y así. Ya cuando ustedes ya saben que su código está bien, sencillamente lo bajan. Y van viendo cómo su error va bajando, ¿no? Fíjense, ahora en la décima iteración, el error es 0.04. Bueno, aún así es grande en comparación a su tolerancia. Entonces tenemos que seguir iterando. Pero como es Excel, entonces él lo va a hacer, nosotros no. Entonces, fíjense que su error va bajando y va bajando. Entonces acá ustedes van a aumentar de iteración. Iteración 11, iteración 12, iteración 13, 14, 15 y así sucesivamente. Entonces tal vez ustedes me digan, pero ¿cuándo paramos, Yamil? ¿Cuál es el resultado correcto? Yo les voy a enseñar a lo que se denomina formato condicional. ¿Ya? ¿En qué consiste el formato condicional? En realidad lo correcto acá era que en realidad ustedes me dicen, digamos, ¿no? Van y se fijan en el error y van a buscar el que sea menor a 0.001. A ver, 0.007, es mayor, sigo. 0.003, mayor, sigo. 0.0012, mayor, sigo. 0.0005, entonces este es el resultado. Y ahí acabo. Quiere decir que el flujo vale, bueno, acá en realidad debería ser 0.9, solamente que yo al bajar la fórmula no la bajé bien, porque este 0,9 es constante. Entonces, ahí está. Esta sería la respuesta de su iteración. El flujo valdría 15, la concentración de A 0,03, la concentración de B 0,069 y su concentración final de C 0,9. Y aquí se acabó el problema. Pero les explico lo del formato condicional, por si les sirve. ¿Cómo que, bueno, qué pasa con el formato condicional? Tal vez a mí se me complique bastante hacer eso, ¿no? De estar viendo cuál es más chico. Entonces, yo voy a hacer que Excel me lo haga. ¿Cómo? Que me lo pinte. Agarro yo toda la columna de respuestas y le doy formato condicional. Entonces le voy a dar nueva regla. Quiero que Excel me lo pinte así. Le doy acá. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Entonces yo estoy diciendo esto. Yo quiero que Excel pinte las celdas que sean abajo de cuánto. Abajo de, no sé, a ver, a ver, aquí está. Mejor, o si quieren, hay dos formas. Empecemos con esto. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda menor, menor que, o bueno, menor o igual que, y digo, menor o igual que cosa, menor o igual que mi tolerancia. Entonces yo quiero que cuando llegue un valor menor o igual a mi tolerancia, se pinte la celda color, bueno, aquí antes para no perdernos, le doy acá formato, se pinte de color, no sé, a ver, verde acá, y le doy aceptar. Entonces quiere decir que Excel, cuando encuentre un valor menor o igual que mi tolerancia, me lo va a pintar. Entonces automáticamente yo veo el primer color la primera celda que se pintó y esa es mi celda de respuestas. Entonces ahí ya podría decir el problema se acabó. Y así ustedes le pueden dar formato a su presentación. No sé, a mí me gusta colocarle acá el color del subrayado y el color de la iteración, más que todo por presentación. Y listo. Entonces quiere decir que que mi respuesta al problema es la siguiente. Y ahí se acabó. ¿Cuáles son las respuestas al problema? Bueno, que el flujo de entrada vale 15,52 litros por segundo, la concentración de A a la salida vale 0,03, la de B 0,069 y la de C 0,9. Y ahí finalmente, por ejemplo, si ustedes no se hubiesen querido ponerle otra tolerancia, eso es lo bueno de Excel, ¿no? Y bueno, 0,01. Bueno, entonces quiere decir que en realidad mi respuesta era acá. Con esa tolerancia mi respuesta era acá. Pero no sé, tal vez usted es una persona más precisa, entonces le puso una tolerancia en un menor.
Ah, entonces su respuesta realmente es esta. Porque usted quiere un mejor acercamiento. Entonces su respuesta sería eso. Pero ¿qué tal si, digamos, usted me dice, no, pero a mí me puede salir diferente si empiezo con otro valor tanteado? Veamos, puede salir diferente. Tal vez yo empiezo con 200. Ah, fíjense, esta sería la verdadera respuesta. Pero fíjense que es parecida a la que obtuvimos antes, ¿no? 0,069, tanto, tanto, tanto. Y si yo cambio de tanteado, llegaría a ser esta respuesta acá, pero aún así es parecida a mi respuesta obtenida con el anterior tanteado. Parecido. Todo tiene que converger al mismo lugar. Todo. Por eso no importa su punto de partida, no sé, 400. Fíjense, todo converge al mismo lugar. Los mismos valores finales. ¿Ya? Y así sucesivamente, cualquiera. No sé, ya no sé, a veces eso es lo malo, ¿no? Fíjense, le pongo 1 y si hubiese empezado con el valor de 1, encontré el resultado antes. 2, lo mismo, no sé, 100. Ah, encontré el resultado en iteración 15. Ese valor con el que usted empiece, lo que le va a definir realmente es qué tan cerca o cuántas iteraciones necesita para llegar a la respuesta. ¿Ya? Y de esa manera. Con eso acabaríamos lo que llegaría a ser la programación en Excel. Entonces ahora, para que complementemos un poco con la gráfica, ¿qué podemos hacer? Como habíamos dicho en el método de picar, nuestra gráfica llegaría a ser valor tanteado X versus valor de la función versus valor tanteado X. En este caso, nuestro valor de la función llegaría a ser f, porque es el que nosotros estamos tanteando inicialmente, y nuestro valor de la función llegaría a ser d, que llegaría a ser el grado de error que tenemos o el grado de alejamiento que estamos teniendo. Entonces le vamos a dar en insertar y vamos a establecer esta gráfica. Así, esta gráfica. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que a medida que nosotros vamos acercándonos, se nos va formando la siguiente línea. A ver, no, esta no. Vamos a elegir otra gráfica. Ya, eso es de puntos. Vamos a elegir una gráfica con líneas. Ya, le vamos a dar acá. Esto. Ahí está. Entonces, esta es la función que nos define nuestra iteración de método de Picard. Y vamos a interpretar los datos que nos está saliendo en la iteración con los datos que me presenta la gráfica. Método de Picard. Fíjense, habíamos dicho que la solución la vamos a encontrar cuando esa función con la que estamos trabajando, vamos a encontrar el valor de la función cuando esa función con la que estamos trabajando corte al eje X. Entonces, fíjense en qué punto se está cortando el eje X. En este punto. Entonces, me fijo. Ese punto me dice el verdadero valor de la función. Para que podamos encontrar, vamos a agregar línea de datos. Vamos a agregar línea de datos. Y esa línea de datos me va a decir cuánto vale el error en ese punto. Ya, por ejemplo, en este punto el error vale 0,57. A ver, vamos a ver en dónde estamos. Acá. Estamos en este punto. Entonces me voy viendo, bueno, nos estamos dando cuenta que en realidad todos estos puntos están cercanos, es como que hay hartísimos puntos, ¿ya? Entonces vamos viendo que está por este sector la respuesta. Está cerca de 20. Vamos a decir que acá era 10, la mitad 15. Entonces está rondando los 15. Y esa realmente es mi respuesta, ¿ya? Esa realmente es mi respuesta. Entonces vemos que la respuesta se obtiene cuando nuestra función corta el eje X. Y en este caso, el punto que corta el eje X está cercano a 15. 14,56, un poquito más acá. No puedo aquí señalarlo bien porque la gráfica están todos los puntos aquí consecutivos. Entonces no podría, digamos, ver cuál es el verdadero punto. Pero más o menos esa es la idea del gráfico de Picard. Nuestra función llegaría a ser el porcentaje de alejamiento, bueno, el grado de alejamiento que es el error, y nuestro eje X llegaría a ser la verdadera respuesta.
Otra forma igual de ir viendo otra gráfica de resolución de búsqueda de raíz es ver cómo vamos convergiendo en el resultado. Fíjense, cómo hago una gráfica en la cual se ve que los datos convergen. ¿Ya? Si nosotros agarramos el número de iteración y lo enfrentamos a nuestro grado, a nuestro valor tanteado, de la misma forma. Fíjense. Vamos a insertar una gráfica. Esto es para ver la convergencia. ¿Cómo convergencia? En el método de Picard. Método de Picard. ¿Qué nos está diciendo este gráfico? Este gráfico a mí me ayuda a ver cómo es que nuestro valor tanteado va cambiando a medida que voy haciendo las iteraciones. Fíjense, a medida que estoy en la primera iteración, estaba empezando en un valor de 100. Paso a la segunda, bajé a un valor de menos 14. Paso a la tercera, a un valor de 29. A la cuarta, valor de 10.03 y así. Y va a llegar un punto, va a llegar un momento de las iteraciones en el cual mis valores van a tender a converger al mismo punto o al mismo lugar. Y ese punto, cuando se alcanza la convergencia, ese es el punto de solución. ¿Ya? Estas dos gráficas. Una me sirve para ver cómo va variando el grado de diferencia entre lo real y lo tanteado, y otro para ver cómo se va comportando mi valor tanteado. Entonces esas dos son gráficas que nos ayudan a nosotros a interpretar lo que debería ser el método de búsqueda de raíz. Con eso finalizamos la clase.